Muy buenos días a todos, hermanos. Es de nuevo para mí una bendición, un placer compartir la palabra del Señor. Y antes de leer la escritura, les voy a pedir que inclinen su rostro. Ahí donde está, ahí incline su rostro y vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por el día que nos das. Muchísimas gracias por la vida. Te agradecemos, Señor, por el cuidado que has tenido con nosotros hasta el día de hoy, por tu provisión, Señor, y porque todavía tu misericordia alcanza para todos. Te agradezco, Señor, por esta palabra también que va a ser enseñada esta mañana. Por tu palabra que va a ser leída en este momento, yo te ruego que por favor sea como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ella fortaleza para nuestra vida. Enséñanos a encontrar sabiduría para nuestro diario vivir. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias y me acompañen en la lectura. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Recordemos que hemos iniciado una serie de mensajes en los cuales vamos a estar hablando al respecto de la vida de Cristo. Y precisamente en este capítulo se hace mención de los primeros días en la vida del Señor Jesucristo. De hecho, es el tema, la vida de Cristo en sus comienzos. Realmente el tema de esta predicación, bueno, yo lo he llamado así, una pregunta que turbó a muchos. Y podemos leer ahí en el capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa es la lectura, esa es la porción que en esta mañana yo quiero comentar y hacer mención de ella, puesto que es parte de lo que narran los comienzos en la vida del Señor Jesucristo. De hecho, la llegada de Cristo, la llegada de Jesús, el Mesías, al mundo, trastornó y transformó a la humanidad en ese tiempo. En su nacimiento hubo también acontecimientos que llenaron de asombro a multitudes y le dio esperanza a otros tantos. Además, como leemos en el versículo 3, que no he leído, pero que lo voy a leer, dice que la multitud, incluso el rey Herodes, cuando escucharon de esta pregunta, se turbaron. Así dice este versículo: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, que cuando aquellos hombres comenzaron a preguntar dónde había nacido el rey de los judíos, y cuando Herodes mismo lo escuchó, hubo una conmoción en él. Hubo algo que también le turbó en su corazón. Y ya vamos a hablar un poco al respecto de esto. Entonces, en primer lugar, quiero hacer una referencia en relación a quiénes eran estos que venían haciendo esta pregunta y qué los motivó para ir y hacer esa pregunta. Nosotros encontramos en la Escritura diferente enseñanza en relación a ellos.
aquí en este versículo se dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero también se habla en otro evangelio de unos pastores. La palabra magos aquí realmente era utilizada entre los persas y se le llamaba magos a aquellos que tenían cierto conocimiento en algunas ciencias, como a los filósofos y a los sacerdotes que tenían algún conocimiento en ciencias religiosas. Así es que en este versículo se hace esa referencia para estas personas, estos personajes que hasta el día de hoy han llegado al conocimiento nuestro y nos dejan verdaderamente toda una enseñanza si nosotros ponemos atención en lo que aquí está sucediendo. Sea que a ellos se les llamare como se les pudo haber llamado, magos o pastores, realmente, o sabios en el caso de otra porción de la Escritura, realmente fueron precisamente ese tipo de personas, sabios. ¿Por qué? Porque desde el momento en que ellos supieron que había nacido el rey, el Mesías prometido, el Mesías esperado, el Salvador del mundo, entonces ellos buscaron, inquirieron, se rebuscaron en buen salvadoreño para poder ir y encontrarlo. Es algo que debe de llamarnos la atención, porque hasta el día de hoy, aquel que busca del Señor tiene que caminar hacia Él, sin importar los peligros, sin importar lo que sucediera, como aquellos sabios, ir en busca del Señor. Ahora, algo seguro de este grupo de personas, también lo podemos ver en la Escritura, porque ellos no eran judíos, eran gentiles, que no pertenecían a la comunidad de Israel. La Escritura dice que ellos vinieron de Oriente, que ellos venían de un lugar lejano y no tenían nada que ver. Pero aquí hay algo bien interesante. Esto es como una paradoja. Mientras para los judíos, para la comunidad que estaba alrededor de todo este acontecimiento, pasaba desapercibida tal situación, para aquellos gentiles que buscaban afanosamente al recién nacido rey, pues no les pasaba desapercibida esa situación. Buscaban afanosamente al Señor por las señales que habían visto. Óigame, hasta este día, como lo vamos a mencionar más adelante en la enseñanza, nosotros somos testigos de muchas señales que Dios obra alrededor nuestro. Pero muchos, aunque parece que estamos cerca del conocimiento de lo que enseña la Biblia, realmente o no nos interesa o estamos lejos de ella y pasamos desapercibida esa señal que Dios o que el Señor nos muestra para que nos acerquemos a Él. Entonces hay una paradoja ahí. Personas gentiles buscando del Señor, y los que estaban dentro, los mismos judíos, los que pertenecían a la raza de israelitas, pasaban desapercibidos semejante situación que en verdad cambiaría al mundo. Seguro es de este tipo de gente también, además de que eran gentiles, que eran estudiosos y que eran de alguna manera conocedores de los tiempos. Ellos en alguna medida también se puede decir que conocían las Escrituras, sabían que había venido al mundo un Mesías que había sido prometido anteriormente, miraban en las estrellas y también podían discernir los tiempos en ellas. Es más, aquí tenemos algo bien particular. Habían visto una estrella que era diferente a todas las que ellos estaban acostumbrados a ver, y ahora sabían que algo estaba sucediendo.
Aunque el Evangelio de Lucas también nos dice que había pastores en la región a los cuales se les aparecieron ángeles y les dieron un anuncio, unas buenas nuevas de que había nacido el Cristo. Entonces nosotros podemos hacer una muy buena relación en esta enseñanza y darnos cuenta de que ellos fueron advertidos por el Señor de aquel gran acontecimiento. Entonces, número 1, eran gentiles. Número 2, eran conocedores, eran estudiosos. Y número 3, algo que es bien evidente en este versículo que hemos leído, es que eran un grupo de personas que habían venido de lejos, del oriente, dice ahí, y traían entre ellos unos presentes que los identificaban como personas del oriente. Traían sus regalos, traían entre ellos oro, incienso, mirra que ofrecieron al recién nacido cuando lo encontraron. Pero también ellos eran identificados por esto, que sí procedían de esas tierras. ¿Qué los motivó a ellos a ir y comenzar por hacer esta pregunta? Bueno, literalmente aquí dice que habían llegado porque habían entendido que ya era el tiempo previsto de parte de Dios, porque dice, porque su estrella hemos visto. Es decir, literalmente los motivó a ir una estrella, y como antes lo mencioné, ángeles que habían anunciado aquella llegada del que antes se había dicho que llegaría como admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. De esa manera, ellos encontraron en aquella señal de parte de Dios una estrella que era muy distinta a todas las que normalmente veían. Cuando estudiamos un poco la Escritura, nos damos cuenta que pudo haber sido la Shekinah de Dios, es decir, la gloria misma de Dios mostrándose a ellos para dirigirlos según fuera o era su voluntad, hasta el lugar donde había de nacer o donde estaba ya el recién nacido rey. Bien, de esta parte podemos hacer unas conclusiones. Número 1, Dios permite que las personas que menos esperamos busquen al Señor. Pudo haberse conocido toda aquella noticia de un nacimiento entre la nación de Israel, pero como lo vamos a ver posteriormente también, aunque ellos estaban ansiosos esperando la llegada de un Mesías, no fueron, ni siquiera acompañaron a estos sabios al lugar donde había nacido el rey. Es decir, Dios permite que las personas que nosotros menos esperamos, incluso hasta el día de hoy, le busquen. Ejemplos bien simples o muy conocidos en la Escritura son el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo era alguien que asesinaba a los que buscaban de Cristo. Los perseguía literalmente. Entonces, ¿quién de todos iban a imaginar que él iba a ser usado por Dios o iba a ser predicador del evangelio como lo fue? Y como nosotros sabemos que lo fue según la Escritura. ¿Ven? Entonces, las personas que menos esperamos nosotros son a las que Dios usa como instrumentos fieles para que anuncien su palabra. Ahora, quien busca del Señor, también por su llamado, como estamos viendo acá, es sabio. Buscar en el Señor es de sabios y no de ignorantes. La Biblia dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La Biblia dice que es bienaventurado el varón que busca en su ley y que medita de día y de noche en ella. Eso es lo que la Biblia dice, entre otras cosas. Dios también usó una estrella y ángeles para hablar a aquellas personas del acontecimiento
que estaba sucediéndose allá en Belén. También en este tiempo Dios usa diferentes maneras para hablarnos a todos, como lo ha hecho a través de los tiempos. Hoy su palabra es la mejor forma de cómo Dios habla a este mundo. El Espíritu Santo también está hablando en medio nuestro. La iglesia también habla de la palabra, del mensaje de verdad de la Escritura. También la oración es una forma de cómo Dios habla al corazón nuestro. Las circunstancias en las que nos movemos también son parte de lo que Dios usa para que nosotros entendamos que Él está hablando a nuestra vida. Hay personas que vienen sin saber lo que nos está sucediendo a veces y nos dicen una palabra de aliento o de fortaleza, algo que viene inspirado de Dios para ellos o dado de Dios para ellos. No se malentiende esa palabra, y nos lo dicen a nosotros y nosotros nos sorprendemos porque dice justamente lo que yo quería oír, o justamente lo que yo necesitaba escuchar y Dios me lo dijo a través de esta persona. Ahora, no vayamos a malinterpretar eso también con los charlatanes de este tiempo que ahora dicen recibir de Dios y hablar cosas que realmente no son así. Pero Dios está buscando siempre al perdido, al pecador. Dios está hablando a todos porque quiere que todos lleguemos o lleguen al arrepentimiento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que en los postreros tiempos Dios, después de haber hablado por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahí tenemos entonces el primer panorama en relación a aquella pregunta que surgió por parte de un grupo de hombres que venían ansiosos buscando del rey de los judíos que había nacido. En segundo lugar, yo necesito que, además de hacer un enfoque en ese grupo de personas, hagamos un enfoque en la misma pregunta: ¿dónde está el rey? Es una pregunta que sugiere una acción continua. Le voy a decir por qué. Antes de escribir la pregunta, aquí en el Evangelio dice, diciendo. Ese verbo decir está conjugado de manera que nosotros lo podemos entender que indica una acción continua. Diciendo es una acción que se estaba llevando a cabo no solo en ese momento cuando fueron llamados delante de Herodes, sino que pareciera ser, o mejor dicho así es, que a cada persona que se encontraban cuando ellos llegaron a Jerusalén, ellos le preguntaban: ¿sabe usted dónde ha nacido el rey? ¿Sabe usted dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Sabe usted? Y a todos hacían esa pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Eso es lo que indica esa pregunta como una acción continua. Parece ser que estuvieron por toda la ciudad preguntando a todos los que podían. Ahora, no olvidemos que en ese tiempo había una clara expectación por muchos, sobre todo escribas, fariseos, que ya los vamos a mencionar, conocedores de la ley, porque había una esperanza todavía de un Mesías que llegaría al mundo. Los sabios pudieron haber esperado hasta conocer dónde estaba el recién nacido, mas sin embargo ellos querían verlo cuanto antes, y eso nos deja una lección también. Quienes quieren conocer de Cristo, quienes quieren conocer al Señor, no esperan detalles, no esperan aquella situación de iluminación especial, digámoslo así, y no reparan en las molestias en las que van a caer. No importan los señalamientos que les van a hacer, ellos solo van y se presentan delante de aquel que los está llamando, Jesucristo. Cuando así se entiende verdaderamente lo que está sucediendo en la vida de las personas hasta hoy.
Cuando el Señor llama, nadie puede resistirse. Entonces no se repara en peligros, no se repara en lo que van a decir, no se repara en las molestias que esto va a ocasionar, sino que se camina en dirección correcta y se encuentra con el Señor cara a cara. Pero sucedió algo, que mientras ellos iban y hacían esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos?, pareciera que ellos se enteraron que la gente no sabía nada. La gente no sabía nada, no les daba información correcta. Óigame, hoy en el mundo y también en la iglesia, también hay mucha ignorancia de lo que a nosotros nos parece muy conocido. Realmente hay mucha más ignorancia de la que se espera. Ellos estaban muy seguros de lo que decían. Hablo de los sabios, hablo de los magos. Ellos estaban muy seguros. No, si nosotros sabemos que ha nacido el rey, díganos dónde está, dónde ha nacido. Nosotros hemos visto su estrella, estamos seguros que él ha nacido. Eso es lo que nosotros encontramos que ellos decían. Su llamado hemos oído, su señal hemos visto. Es Cristo quien habla, pudiera decir alguien hoy en este tiempo. Y su señal he visto, no estoy equivocado, voy al encuentro con mi Señor. Eso es lo normal que debería de suceder. Su llamado no es equivocado cuando no se encuentra. Quizá a usted, quizás a mí, Él nos ha llamado y no está equivocado usted cuando sabe que es el Señor quien le está llamando. Además de hacer esa pregunta tan directa, ¿de dónde estaba el recién nacido rey? Ellos tenían un objetivo muy claro, porque ellos dicen que lo estaban buscando además para adorarle, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos tenían un objetivo claro en esa visita. Ellos tenían una razón por la cual habían emprendido tan largo viaje con las diferentes situaciones que pudieron habérseles presentado en el camino. Habían llegado hasta ahí para adorar a aquel rey que había nacido. Con razón, el rey Herodes se turbó. Con razón, dice ese versículo 3, que oyendo esto el rey se turbó y toda Jerusalén con él. Porque semejante noticia causó realmente, si lo vemos y lo analizamos bien, no una alegría para el rey y no una alegría para muchos ahí en ese tiempo en Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Porque Herodes tuvo una reacción posterior. Él, lo que le interesaba era realmente que su reinado se mantuviera en su familia. A él no le interesaba, como posteriormente lo dicen estos versículos, buscar a este niño para también él adorarle. Él realmente lo que quería era deshacerse de este nuevo rey judío. Las multitudes también, ellos estaban con gran expectación de lo que podía causar un nuevo rey entre ellos. ¿Qué cambios podían sucederse? Entonces, ellos realmente no estaban, muchos por supuesto, no todos, no estaban muy agradados de aquel acontecimiento. Y por eso dice aquí que se turbó el rey Herodes, se turbó toda aquella comunidad o aquella ciudad. Porque eso incluía muchas cosas realmente. De igual manera, podemos entender entonces que esa llegada del rey, aunque era esperada para muchos, tampoco era esperada para otros tantos. Hay personas como esa comunidad que prefieren la cautividad en la que estaban a la libertad que este Mesías venía a darles. Pero oiga, me lo voy a decir de otra manera. Hay personas
que prefieren hasta el día de hoy la cautividad del pecado y no la libertad que Cristo quiere dar con su palabra y con su verdad. Eso es lo que sucede en el corazón del hombre. No podemos nosotros verlo desde otro punto de vista. Pero óigame, vea cómo Dios soberano, en gran manera, dice acá, Dios usó al mismo Herodes para aclarar esa verdad que estaba sucediéndose ahí. ¿Por qué digo esto? Porque llamó a los que conocían de las Escrituras, que el versículo 4 menciona, que eran sacerdotes, que eran escribas. Herodes los llama y les pregunta al respecto de lo que aquellos hombres, aquellos magos andaban preguntando. Él se cerciora de primera mano de los conocedores de la Escritura y les dice: díganme ustedes dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, ahí en el versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Sabían del acontecimiento, cómo iba a sucederse por lo que antes se había escrito. Indicaron el lugar correcto. El hombre, hasta el día de hoy, muchas veces se equivoca. Se equivoca de dirección, como en alguna medida podemos verlo con estos hombres. Andaban preguntando por todos lados a personas que aparentemente conocían, pero realmente no sabían nada de semejante acontecimiento. No habían buscado o indagado directamente donde debían, es decir, en la Escritura, en la palabra. Pero Dios usa todo lo que tiene a la mano para llevarnos, incluso a nosotros hasta hoy, en una dirección apropiada. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos de alguna manera no llevaban una dirección correcta. Llegaron a Jerusalén, preguntaron a personas que desconocían del tema, llegaron hasta el mismo Herodes y le hicieron una pregunta que él también no conocía la respuesta. Y es lo que sucede hasta hoy. Siempre Dios pone personas que indiquen el camino correcto. El hombre hace preguntas equivocadas. El hombre hace hierros continuamente. Pierde de vista el blanco continuamente. Hace preguntas inapropiadas. Porque a veces dicen cosas descabelladas como estas. ¿Y de dónde vino Dios? ¿Y cómo es que Dios creó el mundo? Hacen preguntas en relación a Cristo. ¿Y cómo es que Cristo nació? Y les es difícil entender el poder de Dios para que Cristo viniera al mundo. ¿Y cómo es que Cristo era Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Y cómo es que Él se hizo llamar Dios? Hacen preguntas inapropiadas, preguntas necias, y no reparan en la verdad de la palabra. Y pasan preguntándose tantas cosas. Ahora, precisamente en relación a Cristo, dicen que para creer en Él. Pero la verdad es que el morbo de su pensamiento les lleva a hacer ese tipo de preguntas, como aquel grupo de gente alrededor del Señor Jesucristo durante su ministerio, que le decían: queremos señales para creer en ti, haznos un milagro para poder así saber que tú eres el Hijo de Dios. Las respuestas están siempre en la Escritura y hasta el día de hoy siguen ahí para que nosotros las encontremos. Entonces, a veces tenemos la información al respecto de Cristo en nuestras manos. La gente la tiene en sus manos, pero no creen ni se acercan al Señor y se ensoberbecen en su pensamiento y deliberadamente caminan equivocados. Eso es lo que sucede hoy en nuestro tiempo. Bien, ahí entonces está esa pregunta: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? En tercer lugar,
yo quiero también hacer referencia a esa señal que se había visto de parte de Dios, la estrella y la razón por la cual habían llegado. Aunque ya lo mencioné en repetidas ocasiones, pero yo quiero hacer un énfasis más cercano, de una manera más puntual, sencilla. Dice, habían visto una señal de Dios, que era la estrella, y venían a adorar. La señal les condujo, de hecho, hasta Belén, porque después de salir de Jerusalén, la misma estrella les guió hasta el lugar donde estaba el recién nacido. Les llevó hasta Belén. De hecho, quiero decir, Belén significa casa de pan. Y puedo decir, ¿qué lugar más apropiado? Porque después el Señor Jesucristo diría, yo soy el pan de vida. ¿Qué lugar más apropiado para nacer? Belén, que significa casa de pan. El pan de vida que descendió del cielo había nacido precisamente ahí en la ciudad de David. La ciudad de David, también llamada Belén, era gloriosa por eso, porque ahí había nacido David y ahí debía de nacer su sucesor. Ahí debía de nacer el rey de reyes que vendría del linaje de David. Ahí nació Jesús. Pero hay algo bien interesante. A las puertas de la ciudad de David, a las puertas de la ciudad de Belén, había una fuente de la cual David anhelaba beber. ¿Y por qué digo esto? Porque en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, ahí hay una cita muy interesante que me gustaría que la veamos así rápidamente. En el capítulo 23 y en el versículo 15, allí dice así, en el capítulo 15, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién me diera a beber de esa agua? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque posteriormente Cristo diría, cuando está allá junto a aquel pozo, con aquella mujer que nosotros le llamamos la samaritana, Él dijo que era el que podía dar agua viva. Él se constituyó no solo en el pan de vida, sino que también se constituyó en aquel que podía ser para nuestro sustento también agua de vida y vida eterna, de la que podemos libremente beber, como le dijo aquella mujer samaritana, de la que libremente podemos compartir, de la que es gratis para todo aquel que quiera venir, según el Evangelio de Juan capítulo 4 y versículo 10. Ahora, déjeme decirle también esto como una paradoja. La insensatez, los celos, la loca pasión que acabó con la razón y la conciencia de Herodes, lo llevó a hacer cosas como estas. Planeó un proyecto en lo secreto. En los versículos 7 y 8 dice que Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y los envió a Belén y les dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Óigame, planeó un proyecto en secreto, cubrió su maldad con religiosidad. Esto es lo que sucede hoy en nuestro tiempo. El hombre cubre su maldad con religiosidad. El hombre cubre su pecado con buenas acciones o con
ir a la iglesia, por ejemplo, o convivir un aparente cristianismo. Se planean proyectos en lo secreto del corazón del hombre y se cubren de religiosidad, como hizo este hombre. Él no quería ir a adorar a Jesús. Él lo que quería era deshacerse de él, como antes lo había mencionado. Voy a ir concluyendo esta enseñanza. Voy a decir que los sabios estaban decididos a ir, a terminar su camino, sin importar lo que sucediera en ese camino. Si usted ha sido llamado por Cristo, o si usted todavía no ha sido llamado por el Señor, una vez que usted observe que Dios le está llamando, que usted entienda que el llamado del Señor está ahí delante suyo, debe de caminar con determinación en pos de Cristo. Como dice la Escritura, puesto los ojos en Cristo, autor, consumador de nuestra fe, y terminar la carrera, así como nos enseña la Escritura al respecto del apóstol Pablo. He terminado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, solo me queda una cosa, decía Pablo: recibir la corona que el Señor me tiene guardada para aquel gran día. Entonces, como aquellos sabios, debemos estar decididos a terminar ese camino. Óigame, también hay algo bien importante. Ellos se dejaron guiar por el Señor y por las circunstancias, por el mismo Herodes a quien Dios usó. Se dejaron guiar para llegar hasta el lugar donde estaba el recién nacido rey. Muchas veces nosotros somos renuentes al llamado del Señor, o a la corrección de Él, o a la forma como Él nos quiere llevar y guiar. Y solo emocionalmente, o nosotros nos dejamos ir por nuestra propia percepción errada, y así caminamos. Por favor, yo le ruego en el nombre del Señor, déjese guiar por Cristo, déjese guiar por las Escrituras. Ellas son vida eterna. Ellas le llevarán al lugar correcto. Ellas lo llevarán al encuentro con Cristo. La palabra del Señor es perfecta. El consejo de Jehová es puro. El precepto de Jehová es recto. ¿Quién de ustedes, como aquellos hombres, quieren entregar lo que tienen en sus manos para el Señor? Ellos traían algo para el Señor y querían entregarlo, presentes para el Señor, además de adorarle. Yo sé que todos algo tenemos que dar a nuestro Señor. Llevémoslo delante de Él, entreguémoslo como Él merece y adorémoslo. Estaba pensando mientras preparaba esta enseñanza que en nuestro tiempo están sucediendo algunas situaciones, como por ejemplo, estamos ocupándonos en esta difícil situación de tantas cosas y nos estamos acostumbrando quizá a solo escuchar una enseñanza por la televisión o por el teléfono o cosas como estas. Y puede suceder que esté apartando nuestro corazón de la verdadera adoración que el Señor merece. Pues debemos de ser prudentes, debemos de ser cuidadosos y entregar lo que tenemos que entregarle como Él lo merece. La vida del Señor Jesús comenzó de esa manera. Necesitamos entregarle a Él lo que le corresponde, con nuestra vida, con lo que tenemos. Termino haciendo unas preguntas. ¿Dónde está el Rey que ha nacido para usted? ¿Sabe usted que nació? ¿Que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Sabe usted? Si alguien le preguntara dónde y cuándo nació, ¿usted pudiera guiarlo
a Cristo? Usted que sabe que nació, ¿ya encontró a Cristo? ¿Le da lo que a Él le corresponde? ¿Le adora como se debe? Así comenzó la vida del Señor. Turbó al mismo rey y a las multitudes. Y le aseguro que hasta el día de hoy, Jesucristo también sigue turbando a las multitudes. Bendito sea nuestro Dios y Padre por haberle enviado al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en la vida y en el corazón de muchos que escuchen esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.